Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 18 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que el presidente Laurentino Cortizo oficialmente anuncia que pedirá a los Estados Unidos una revisión del Tratado de Promoción Comercial. Un día también en el que se anuncia que el contrato minero irá a discusión en la Asamblea el lunes. Un día en el que, pues, el caso del informe entregado por la OIT dice que la situación del programa de invalidez, vejez y muerte es crítica. Bueno, condenado, bueno, está en detención preventiva, provisional, perdón, el agresor de la persona de Vía Israel, en ese video que se hizo viral en el día de ayer. En el mundo, casi 60 imputados en el caso Odebrecht. En Colombia, y todo listo para las elecciones en Ecuador y Guatemala este domingo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, viernes, Fernando, 18 de agosto, tómelo con calma. Hay un tráfico fuerte, duro, complicado. Hay operativos. Hay mucha gente usando la calle 50, me decía un oficial en la madrugada que venía para acá, para correr borracho. Entonces estos son gente que provoca muchos accidentes. Y había un operativo de la Policía Nacional en este área bajando de la Federico. Sí. Eso lo usan como pista de carrera. Como pista de carrera. Y gente con muchos tragos encima. Usted maneje, cuando usted toma, no maneje, hombre. No cometa el error de arruinar la vida a otro ni arruinarse la suya. Oye, este operativo que es 50 con esta intención. Bien, este es un fin de semana largo, importante políticamente, con impacto en nuestra vida nacional. O sea, que vamos a darle las noticias y piense siempre qué pasa en el mundo que me afecta y que afecta a Panamá, Fernando. La primera cosa que debemos saber es nuestra posición geográfica y qué es lo que mueve nuestra economía. Y saber el nivel de inserción que la República de Panamá tiene en el mundo del comercio, en el mundo de la economía global, por el desarrollo nuestro de este hub logístico de comunicación aérea, marítima y de ferrocarril, de carretera que tenemos entre los dos océanos y entre Costa Rica, Panamá y Centroamérica. Entendiendo eso, veremos la importancia de las cosas que le vamos a hacer. Entonces, la primera noticia es probablemente que debe saber usted por qué nos afecta Haití. Bueno, porque parte de la migración ilegal viene de ese país. La Organización de las Naciones Unidas acordó enviar una fuerza multinacional para que, conjunto con el gobierno de Haití, ponga orden policiaco ante las confrontaciones que a diario se dan entre la población civil cansada de los abusos del crimen organizado y donde se están matando gente por decenas diariamente. Unas que mueren por balas y otras que mueren de hambre. Entonces, esta es una decisión que ya tomó. África va a apoyar Jamaica, algunos países del Caribe van a apoyar esta acción para poner orden en Haití, que también afecta a la República Dominicana. Bien, pero la noticia... La quiebra de Evergrande, sí, ya oficial en Estados Unidos. Ahora le hablo de eso, no solamente de la situación de la República Popular China es más grave, o es tan grave como se la estamos hablando. Pero fíjese algunas cosas que ustedes saben. Se va a dar una reunión tripartita en Camp Davis, arrancando hoy, entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Ellos se reúnen en Camp Davis, y usted debe saber que Camp Davis tiene una historia que usted debe recordar. El Camp Davis fue creada, construida bajo la administración del presidente Roosevelt en el año 1942. Y el primer dirigente mundial que fue recibido para hablar de diplomacia y política y guerra fue Winston Churchill en el año 43, en medio de la guerra. Y esto fue, Camp Davis está en Maryland, en las montañas de Catucán, en Maryland, como un refugio
ante la guerra. Pero también se utilizó como una diplomacia. Quizás los actos más relevantes después de todo esto fue la reunión del presidente Dwight Eisenhower con el primer ministro de la República De la Unión Soviética. la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, allá por el año de 1959. Estaba la Guerra Fría en su máximo nivel y Eisenhower se reunió con Nikita Khrushchev. Y quizás lo que usted más recuerda es aquella famosa reunión del presidente James Carter en el año de 1978. Entre él, Menachem Begin y Anwar el-Sadat para la firma de el tratado de Camp David, ¿se llama? Que ese se llama exactamente así. El pacto de Camp David. Entonces, es en ese marco histórico que se da esta reunión tripartita en donde los Estados Unidos hoy, frente a lo que ellos consideran la amenaza de que se genera en el Pacífico Sur, se reúne con los líderes y fíjense quiénes están reunidos ahí. El presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Japón y el presidente de Corea del Sur. Los tres que están reunidos ahí, con esos tres países nosotros tenemos un alto nivel de comercio y de relaciones diplomáticas y comerciales, Fernando. Y nos interesa el destino de esos tres. La razón por la que ellos están ahí, por el incremento de las tensiones con China, también nos interesa a nosotros porque la República Popular China sigue siendo uno de nuestros socios más importantes. De manera que ahí se está discutiendo, sin duda alguna, el rearme de Japón. Y nos interesa el rearme de Japón. Claro que sí nos interesa. Porque además nosotros producimos materia prima para el mercado. Para ese rearme. Para ese rearme. Vamos a hablar. Además, el canal de Panamá es una vía acuática neutral. Entonces nosotros tenemos que mirar esto con mucha atención a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, prestarle a los acuerdos que ahí se está discutiendo sobre comercio, sobre la tensión. En este momento que estamos hablando, también China y Rusia, China con más peligro que Rusia, porque China tiene más que perder. Empiezan maniobras en el mar del Pacífico Sur. Mientras los Estados Unidos fortalecen sus relaciones con Taiwán, como arma, ante el enfado de China, el desarrollo de Filipinas, el acercamiento de Inglaterra, Australia, Estados Unidos, el manejo de los comercios que Estados Unidos está empujando con la India, o sea, es el uso de las relaciones diplomáticas de la India, es la contrapartida. Ustedes recuerdan aquella acción de Kissinger cuando en unas movidas geopolíticas de las más brillantes que usted vio en el siglo XX, Kissinger abrió relaciones diplomáticas con Nixon con Kissinger, Nixon. al revés, con la República Popular China para aislar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos con la India, porque las contradicciones fronterizas y de comercio entre la India y China, que hoy es la India el país más poblado, son interesantes. Y nosotros tuvimos aquí al ministro de Relaciones Exteriores de la India. Tenemos buenas relaciones comerciales con la República Popular China. Tenemos que mirar con cuidado lo que estamos haciendo. Este complejo panorama requiere, Fernando, de información, y por eso se lo hablamos. Esta es quizás la noticia que le está dando la vuelta al mundo en este momento. Pero también tenemos que mirar lo que está pasando en nuestro continente este fin de semana, estimados radioescuchas y televidentes. ¿Qué está ocurriendo? Voy a comenzar con Ecuador. Usted recuerde que Milei, el candidato de Argentina, que ganó las primarias de su partido libertario, hablaba de que Ecuador le había ido muy bien con el dólar. Entonces, cuando yo escuché eso, y como hemos estudiado mucho Ecuador, además Ecuador es un país que a nosotros los panameños nos interesa estratégicamente. No, históricamente no. Históricamente, políticamente, en todo sentido. ¿No? ¿Qué está pasando en Ecuador? Las elecciones son el domingo. En la primera, si nadie gana, como les he dicho, 50% más un voto o 40%, con 40% del votado y 10% de diferencia entre el primero y el segundo, si nadie hace eso, habrá segunda vuelta. Y todo parece indicar que habrá segunda vuelta. que habrá segunda vuelta.
Y todo parece indicar que la segunda vuelta será entre el correísmo y el partido del dirigente asesinado Fernando Villavicencio, que por él corre Cristian Zurita, que no va a aparecer en la papeleta. No hay tiempo para cambiarla. Va a aparecer Fernando Va a aparecer Fernando como... es la imagen del muerto que va detrás de su principal colaborador, que también es periodista, Cristian Zurita. Entonces, esta característica, cuando yo escuché esto, le voy a dar algunos indicadores económicos para que usted vea que simultáneamente a la crisis de seguridad hay una profunda crisis económica. Y se lo cuento así, rápidamente. Entre el gobierno de Correa, el gobierno del señor Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, los dos primeros llevaron a una crisis de inversión directa extranjera en Ecuador. Cuando el presidente Correa llegó, incluso declaró no el pago de la deuda. Sí. Entonces los inversores en bonos dijeron, ese país no es el nuestro. Me recordó lo que hacía Correa a lo que hizo Alan García cuando llegó, no al pago de la deuda. ¿Qué hizo? Hundió a Perú. ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces, en ese marco, rompe las relaciones de apoyo militar de los Estados Unidos con la base de Malta. Toma medidas populistas que alejan la inversión. Cuando llega el Lenín Moreno al poder, entonces comienza a aplicar una política de reducción del gasto e intentar cumplir parámetros financieros en el momento de una gran crisis. Y echa para atrás medidas del presidente Correa y se crea una gran crisis social en Ecuador. Hoy Ecuador se lamenta de la muerte, del asesinato de Villavicencio. Nosotros también. Pero yo me preocupo más por los miles de niños ecuatorianos, indígenas y no indígenas, que mueren de hambre. Preocúpese por eso. Porque la violencia entre dirigentes políticos tiene una categoría. Esta violencia del hambre y de morirse de hambre es más perversa que le pegue un tiro a usted. ¿O no? Sí. Porque no hay nada peor en la escena de una familia, los que tenemos familia y creemos en eso. Y digo creemos en eso porque hay gente que no cree en la familia. No hay nada peor que el llanto de un niño por hambre. Eso es lo más violento que yo conozco en la historia. Entonces, en Ecuador, estas políticas la hereda el presidente, el señor Guillermo Lasso, quien también aplica en medio, porque llega con la pandemia, en medio de todo esto, quiere aplicar medidas de reducción del gasto, de pagar la deuda, de bajar el déficit, y lo que produce es un agravamiento. Recuerde que cuando Lenín Moreno hubo levantamientos, había narcotráfico más organizado, no tan violento como este, pero comenzaba ya a darse claramente el control por las políticas migratorias que tomó el presidente Correa, de todo esto que usted está viendo ahora. Y el presidente Lasso, que es banquero, en vez de ver un análisis correcto de lo que estaba haciendo, sin control de la Asamblea, se lanza a una campaña impositiva, de poner impuestos a la clase media. Y entonces, mire los datos que le doy. Uno de los grandes problemas que subyace en este problema de la violencia, que es lo más visible, es el gran problema económico, que es el más complejo. Alto nivel de desempleo, bajo nivel de crecimiento, parámetros de la deuda inmanejables, una asamblea que no controlaba y un arrastre de 10, y con los años de él, 13 años de manejar la economía mal. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Que la inversión extranjera directa en Ecuador representa el 1% del Producto Interno Bruto. La mayor contribución de ingresos a Ecuador son las remesas internacionales. Ya cuando uno entra en ese nivel. Que se elevan a 4.7 millones de dólares.
4.700 millones, perdón. 4.700 millones, gracias Fernando. Y esta política que aplicó el señor Lazo tiene una repercusión en las grandes movilizaciones indígenas que se dieron en el 22. ¿Se recuerdan aquellas reuniones que se dieron y que todo eso sirvió para que el narcotráfico, apoderado ya de territorio, de armas y de dinero, ejerciera un poder político y que puso en jaque al gobierno de Lazo? Esta baja inversión provoca en Ecuador un desempleo. 7 de cada 10 ecuatorianos están sin empleo o están en la informalidad. Esa es la realidad social. Nosotros estamos por encima del 5, Entonces, 5 de cada 10. Con una gran diferencia en la movilidad social y en la calidad de ingresos de los de la informalidad. Pero es que el gran problema, José, es que nosotros, si tú ves los números de Panamá del 2000 para acá, nosotros estamos más cerca de parecernos a Ecuador, de parecernos al Panamá del 2000. Ese es el gran problema, la estaticidad que hay. Pero, es decir, ya no hay movilidad social, uno ve la informalidad creciendo, el desempleo, pues ya uno no sabe dónde las estadísticas muestran quién está desempleado y quién está informal. Lo que tenemos que mirar en las estadísticas del desempleo es cuál es el tipo de desempleo que tenemos. Sí. ¿Y por qué lo tenemos? Por ejemplo, la República de Panamá, cuando usted le dio números del Banco Mundial, mientras en Ecuador es de 1%, en Perú y en Colombia la inversión extranjera directa es de 4,5%. En Chile es 9%. ¿Entonces cuánto es la inversión directa extranjera en Panamá? 10%. Entonces, nosotros en Panamá aplicamos en ese periodo en la que el señor estaba haciendo sus incrementos de impuestos, aplicamos una política anticíclica. Cuando usted mira esto, los niveles de endeudamiento a la que la República de Panamá llegó en el periodo 22, 23, fueron necesarios para impulsar la economía. Y no aumentamos los impuestos. Bueno, eso sí es. ¿Ve? Entonces, Panamá se convierte en un punto atractivo de la inversión extranjera directa. Ahora, ¿qué tipo de inversión? ¿Para qué empleo debemos prepararnos nosotros? Ese es el punto que Fernando trae. Nosotros no estamos preparando a nuestros trabajadores para el nuevo tipo de empleo que queremos, que es el empleo tecnológico. Pero es otro harina de otra cosa. Entonces, en Ecuador, volviendo a él, el problema que se debate ahora mismo, el icing, ¿cómo se llama? La crema la cereza. La cereza del pastel, parece la violencia, es la violencia. Pero lo que está en el fondo es la economía. Y cuando yo veo un candidato argentino diciendo que Ecuador se encuentra bien por la dolarización, me parece que no está entendiendo lo que está pasando en Ecuador. Bueno, los monetaristas, acuérdate que le prestan mucha atención. Y lo de Ecuador, por ejemplo, yo cuando fui a Ecuador en el año 98, yo llegué a cambiar el sucre a 318.000 sucres por dólar. Es decir, ¿qué puedes planificar con eso? Lo que está pasando en la Argentina hoy día. Que hasta cierto punto la dolarización lo que le dio fue estabilidad a la moneda y poder planificar algo más allá de 6 meses. Sí, y lo peligroso de esto es lo que señala Fernando. En estos escenarios, el principal problema de esto es cómo se maneja toda esta compleja situación. Yo todavía no tengo idea de cómo Argentina puede salir de donde está. O cómo Ecuador. Recuerde que estas elecciones es para un gobierno que va a terminar 2 años. Y que los que van a elecciones quieren ganar la próxima. Entonces ellos no van a estar pensando en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. Y la crisis económica son más difíciles de resolver, porque toman tiempo, no hay ninguna magia para manejar la economía. Usted puede destruir la economía en poco tiempo, pero reconstruirla toma décadas. Entonces, este es lo que está en Ecuador y lo que se está ofreciendo, lo que usted escucha de los candidatos, es más de lo mismo y algunas veces peor que lo mismo. En estos 2 años, Ecuador se enfrenta quizás a su máximo nivel de confrontación. Si usted se mueve entonces hacia Guatemala, que son las otras elecciones que debemos darle seguimiento, porque la democracia en Guatemala está en menos algo. Sí. En menos algo. ¿Cuánto es? 1, -1, lo que sea.
no le importa a usted está en menos algo. Y esto es cuando usted divide por cero, es infinito, eso no es real. Entonces, en esta situación, la campaña en Ecuador termina hoy. La campaña terminó ayer, pero la campaña en Guatemala termina hoy. Con un acto de la señora Torres en el mercado, y el cierre de la campaña de Arévalo se dio ayer. Es un acto multitudinario, ¿dónde? En la ciudad. Le doy algunos números para que usted entienda. Todas las encuestas que tenemos acceso, que son 2 nacionales, con más de 2.000 muestras directas, indican una amplia ventaja de Arévalo sobre la señora Torres. 30 puntos. Oscila entre 25 y 30%. El gran peso electoral de Arévalo está en la juventud. Y está en la juventud de escuela secundaria y de estudios universitarios. El peso de la señora Torres está en el interior. Entre menos estudian, más votan por ella. Entonces, además, los sectores de la oligarquía que no están enraizados en el poder popular están lejos de esta batalla. Sin embargo, los pronósticos postelectorales son más graves que los pronósticos electorales. Y entonces, el temor de Arévalo es que haya un gran fraude. El temor de nosotros debe ser si la democracia triunfa o no triunfa en Venezuela, en Guatemala. Estaremos pendientes, el lunes le tendremos todos esos análisis. Y siguiendo por las elecciones, mire lo que pasó en España ayer. Y uno en la guerra uno mira quién ganó y quién perdió a final del día. El señor Feijóo llegó a la ceremonia de inauguración con más poder político que el señor Pedro Sánchez. Salió con menos poder, porque no tuvo la capacidad de conseguir más de lo que él tenía. Con 139 votos, perdió. Y Sánchez ganó la presidencia y el control de la Asamblea, que es el primer paso hacia la investidura. No es la garantía de la investidura, Fernando, pero sí es un paso importante, y demostró la capacidad de llegar a acuerdos o no de un dirigente político. ¿Cuán graves sean los acuerdos? Nosotros no sabemos, en el fondo. Tenemos algunas ideas, pero España es un mundo plural. Históricamente, y usted lo sabe mejor que yo, Fernando, el socialismo ha sido la fuerza más determinante, políticamente hablando, post-Franco, pero digo, hay que ver que la derecha. Hay mucha diferencia entre el socialismo de Felipe González y de Alfonso Guerra con el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Pedro Sánchez. Igual que con la derecha. Es un batiburrillo de cosas que nadie sabe qué es. Igual pasa con la derecha. Nosotros tuvimos partidos de derecha en España que venían de una formación intelectualmente poderosa. A que ahora en un partido popular que ni fu ni fa. Y por ejemplo, la unión, el manejo que hizo el Partido Popular con Vox, a mí me parece una tremenda irresponsabilidad política. Sí. Bueno, porque el Vox no es franco, representa la idea, pero fueron electos. Son gente que representa, y es más, ese es el avance que tienen en Europa, el avance de la extrema derecha en Bélgica y en Alemania. Es decir, la gente está harta de estos inmigrantes desbocados, de ayudas sociales a cosas que no tienen sentido. Y obviamente la reacción del que está pagando impuestos dice, señores, ya alguien tiene que ponerle coto a esto. Cuando yo veo a Feijóo trabajando y negando el voto de Vox, está cometiendo un grave error, porque Vox no salió con las ametralladoras del señor Franco. Vox salió con el voto popular. Y le guste o no, es el tercer país, pero el tercer partido más grande del país, electoralmente hablando, de España. Y él no está representado en la mesa. Igual que cuando usted ve el argumento de que estos países, estos partidos que pertenecieron a ETA, estos no salieron por las armas de ETA, ellos salieron por los votos. Se acabó. Sí, pero meter asesinos condenados dentro de las listas te dice mucho. Eso te demuestra a ti también que quien tenía que llevar la batuta de esto, perdió la batuta al no entender la nueva correlación de fuerzas que se estaba generando. En España, ¿el problema está resuelto? Claro que no. Claro que no. Incluso se va a formar gobierno y empiezan realmente los problemas para España. La única ventaja que tiene España ahora mismo
es que Sí, tiene bueno, los resortes de cómo... tiene más de capacidad económica que Ecuador, por ejemplo. Fíjese, en Ecuador se me olvidó, se me quedaba en el tintero decirle el papel del petróleo. El petróleo jugó un papel importante, solo que por las decisiones de Correa, una parte de los ingresos del petróleo van, adivina dónde, a pagar la deuda que Ecuador tiene con China popular. ¿Sobre qué cosa? Sobre una represa que no funciona. Mire usted, cuando usted mire el pastel, mire lo completo. Y mire lo complejo que es. En los Estados Unidos, mientras, aparte de esta reunión que le hablaba, los problemas jurídicos del expresidente Trump siguen, pero sigue la confrontación entre los sectores más radicalizados, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, en una sociedad que reclama. Por ejemplo, le voy a dar un caso, el aborto. Tanto mujeres republicanas como mujeres demócratas o independientes creen que la eliminación del fallo de Roe fue error de la Corte Suprema de Justicia. Y ese es un tema de la campaña. En los Estados Unidos, la democracia también está bajo acecho. Y además, el país está en acecho, por los problemas de los incendios que hubo allá en Hawái, los que están ocurriendo allá en Canadá, en el noreste del país, noreste del país, ya están desalojando gente. Lo que están ocurriendo, otro problema que están ocurriendo también de incendios en España. En Canarias. En Canarias, incendios poderosos. Y finalmente, Fernando, una de las cosas que nos debe llamar la atención ahora, preste la atención a estas caídas de las bolsas, que si bien es cierto, no es una expresión directa de la economía, sí refleja algunas cosas de la economía. La incertidumbre en la que ha entrado el crecimiento de la economía china y los graves problemas financieros del sector inmobiliario, gigantesco. Bueno, en China. Es que ahora sale a relucir algo, José, que yo creo que nosotros no le prestamos la debida atención. Y es que el crecimiento de China, de los últimos, sobre todo 2008 hacia acá, no está basado en la manufactura, está basado en la construcción. Y la industria inmobiliaria. Sobre todo en la construcción y la industria inmobiliaria, porque al no haber bolsa, ¿cómo invierten los chinos? Comprando casas de modo de inversión, al no haber... Ahorro, es un ahorro. Es el ahorro de los chinos. Y la verdad es que la propia estructura tiene a 1994 como punto de partida. ¿Por qué? Porque en ese momento se decide, saliendo de las grandes transformaciones de Deng Xiaoping, que el presupuesto, en vez de ser regional, como había sido en los últimos años de Mao y en los primeros años de post-Mao Zedong, debía ser centralizado. Y entonces el Estado central era el que repartía. Pero las regiones dijeron, bueno, ¿cómo yo puedo hacer? Encontraron un hueco en la ley diciendo de que la tierra sigue perteneciendo a la región y eso es lo que tú puedes valorar. Así que, ¿qué hicieron? Invertían en hospitales, en casas y eso, para poder vender los terrenos a compañías inmobiliarias que hicieron ese bingo después. Y ahí empezó el problema. problema. Y uno de los problemas que se añade a esta crisis, Fernando, es la posible derrumbe del sistema bancario chino, que está en desarrollo, producto de todo esto que usted está señalando. Entonces, ahora, en vez de adquirir propiedades, la gente guarda el efectivo. Y lo guarda debajo del colchón porque no creen en los bancos. Esto afecta la estabilidad financiera del mundo. Pero es que tanto era el boom inmobiliario chino que uno demoraba hasta 10, 12 años pagando una casa antes que se la entregasen. Y esto ha creado para China un problema serio. Entonces, cuando eso pasa en China, aumenta la retórica militar. Taiwán, las amenazas, tratando de ganar espacio. Lo que sucede también es el retroceso que las reformas que se introdujeron al principio de hace 40 años ha tenido. Y finalmente, observe lo que está pasando en nuestro hermano país de Venezuela y de Colombia. Venezuela primero. Ayer, el gobierno de Venezuela, que llamó urgentemente a que el jueves había que escoger la comisión electoral, Fernando, decidió posponerla. Y entonces surgen 2, o 3, o 4, o todas las tesis que usted quiera. Les voy a dar 2 nada más.
Una de ellas es que los Estados Unidos está a punto de llegar a un acuerdo con Venezuela en algún punto de retorno de algo. Entonces los venezolanos dijeron, Maduro, no escojo todavía. O la pelea interna, que parece la más fiable, entre Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, que controlan la Asamblea y se llevan mejor con el señor presidente Maduro. O el dictador de turno. Esto ha generado que se suspenda esto mientras el acoso a la oposición continúa. ¿Quién es el candidato para presidir el Tribunal Superior Electoral? ¿Adivinen quién? El Contralor General, que es el que mandó ilegalmente las órdenes para declarar ilegibles a los dirigentes de la oposición. Y lo que quiere el señor Diosdado Cabello es que un hombre de él, fiel a él, sea el nuevo Contralor. Eso es el régimen de Maduro. Mientras el presidente Petro se mueve en Venezuela, en medio de la crisis de Ecuador, que le ha hecho daño a Correa y a Petro. Entonces démonos atención a lo que está ocurriendo para ver cómo nosotros nos manejamos. A la vuelta, vamos a hablar de nosotros, de Panamá, de lo que está ocurriendo, de la petición del presidente a Estados Unidos, de qué está ocurriendo. Fernando, yo todavía no entiendo qué pasa con el hospital modular. ¿Por qué no lo resolvemos ese problema para no perder? También arrancan las discusiones en la Comisión de Comercio sobre el contrato minero. Y vamos a ver el problema político, las alianzas, cómo se está moviendo ese. Porque el tiempo corre, pero hay tiempo. No deje que eso le desespere. Vamos a mirar también con mucha calma lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y también el desarrollo de la crisis en desarrollo, de las investigaciones que se hacen contra el presidente del hermano pueblo de Costa Rica.